sesión limitada. Ahí está, señoras y señores, dos hombres y una sola pregunta que debería quitarnos el sueño a los dominicanos. ¿Cómo lograron entrar a República Dominicana miembros de la temida banda haitiana 400 Mawozo? El gobierno presenta esta acción como un éxito. Fueron apresados y entregados en la frontera de Dajabón. Pero detrás de esa noticia hay una verdad incómoda. Si entraron es porque ya estamos vulnerables en la frontera de Haití con República Dominicana. Señores, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Líderes al Minuto. Hoy vamos a exponer lo que las autoridades no quieren admitir con relación a la frontera, que es tan porosa que grupos criminales responsables de secuestros y asesinatos en Haití están cruzando hacia nuestro territorio como Pedro por su casa. Y lo hacen pagando a traficantes, usando rutas marítimas y hasta aprovechando días de mercado. Lo que usted va a escuchar aquí hoy no es propaganda oficial. Es un llamado de alerta porque las pandillas haitianas pudieron infiltrarse una vez más. Porque no es la primera vez que son detenidos supuestamente pandilleros haitianos en territorio dominicano. Recuerden ustedes en el mes de junio, cuando dos que incluso hasta visa tenían, visa de estudiante y visa de trabajo, vinieron a comprar drones kamikaze en junio aquí. Y ahora nos encontramos 2 meses después con la nueva película, la nueva travesía. Otra vez, 2 miembros de bandas haitianas detenidos en territorio dominicano de una de las peligrosas bandas en Haití, la 400 Mawozo, que le vamos a decir, si usted no lo conoce, qué hacen y de qué son capaces esas personas. Quédese con nosotros hasta el final, porque créanme que le vamos a decir qué es lo que está sucediendo aquí. Los residentes en la frontera están atemorizados después de esto que ustedes acaban de ver en sus pantallas. Y sobre todo, la gran contradicción. El gobierno le vende a usted, me vende a mí. De hecho, hoy en todos los medios de comunicación tradicionales, si usted va a sus páginas en Instagram, en Facebook y en sus páginas web, hoy los periódicos de circulación nacional nos han puesto como titular que en el mes de agosto la Dirección General de Migración ha repatriado más de 15,000 haitianos. Cosa que a mí en lo particular me da más que risa, porque eso no es más que puro allante. Porque lo que están haciendo por un lado, por el otro, se está escapando. Esta no es una historia de 2 delincuentes o 2 simples delincuentes. Es la historia de cómo un país entero puede quedar expuesto al crimen transnacional. Así que esta no es una noticia más la que estamos compartiendo con ustedes hoy. Porque
No es un titular cualquiera esto. Sencillamente, esto es un espejo de que nuestra seguridad nacional está en peligro. Y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Si usted ha seguido la trayectoria que le hemos dado y el seguimiento que le hemos dado a ese tema de las bandas aquí en este canal. El sábado, 2 miembros de la banda haitiana 400 Mauoso fueron entregados en Dajabón. Los nombres responden a Adolfo Marcelino, alias Chopo, y Jan Stanley Comper, alias Fat. Ambos involucrados a una de las organizaciones criminales más violentas de Haití, pertenecientes a la famosa coalición Vic-Sansan, Vivir Juntos, que está conformada por la G9, que dirige Barbecue, y por la 400 Mauoso. El gobierno comunica esto como si fuera un gran hallazgo, como si fuera una medalla en una corrida olímpica. Dice, los atrapamos, los entregamos, misión cumplida. Pero aquí está el detalle que mucha gente pasa por alto. Para atraparlos, primero tuvieron que entrar a territorio dominicano. Y si entraron, entonces eso nos dice que es bastante débil, vulnerable los controles fronterizos que existen en República Dominicana. Porque esta historia es mucho más grande que 2 nombres. Habla de las grietas en nuestra frontera, de la corrupción en los pasos clandestinos, de la facilidad con la que criminales pagan a coyotes y logran cruzar como si nada está sucediendo. Habla también del miedo que sienten los dominicanos en Dajabón, en Montecristi, que Montecristi yo creo que deberían cambiarle el nombre ya, porque es el centro de operaciones de la corrupción en cuanto al tráfico de ilegales se refiere. Todos los días, todas las semanas, sale un titular donde dice, atraparon 15 haitianos en un carro en Montecristi, atraparon 50 haitianos en un carro en Montecristi, atraparon tal cantidad de haitianos en Montecristi, Montecristi, Montecristi. Cuando entonces vemos pandilleros haitianos circulando como si nada, esto tiene que ser una gran preocupación. Mire, ¿podemos dormir nosotros tranquilos sabiendo que delincuentes de la 400 Mauoso, una banda responsable de secuestros masivos y ataques armados en Haití, ya pusieron un pie en República Dominicana? Yo sé que para los funcionarios que tienen un guardia asignado y para el presidente que tiene una seguridad, tal vez eso no les importe. Por lo menos las acciones lo están demostrando. Ahora, miren, sencillamente la banda 400 Mauoso no es un grupo cualquiera. Si usted me permite este corto tiempo para explicarle qué significa esto. Esa banda nació en Haití como una pandilla local, pero pronto se convirtió en una organización criminal de alcance internacional y su especialidad es el secuestro masivo. Por ejemplo, en abril del 2021 secuestraron a 5 sacerdotes. O sea, no tienen que ver el estatus ni quiénes sean. 5 sacerdotes, 2 monjas y 3 familias de la Iglesia Católica en una región ahí en Haití. Más tarde, en octubre de ese mismo año del 2021, tomaron como rehenes a 17 misioneros estadounidenses. Oigan bien, 17 misioneros estadounidenses y canadienses. Es decir, no les importa que incluso sean estadounidenses, porque ustedes saben como que hay un poco más de miedo, debería haber un poco más de miedo, pero no les importa eso. Y si a esa gente de esa banda no les importa los americanos y los canadienses, que son la primera potencia del mundo,
¿Qué rayos le va a importar explotar un dron aquí en República Dominicana? Entonces, el mundo entero supo de ellos. Y desde entonces, su nombre es asociado con el terror, con la violencia e incluso con la extorsión. Hoy, 400 Mauoso controla barrios enteros en Puerto Príncipe con armas largas, granadas y hasta fusiles de guerra. Y no operan solos, mantienen vínculos con otros jefes criminales y ya sabemos el principal, Barbecue. El hombre más temido de Haití, el que controla Haití. Y se lo voy a demostrar más adelante por qué. O sea, ¿de verdad alguien puede creer que una banda con este poder no representa una amenaza directa para la República Dominicana? Porque el giro inesperado de todo esto es lo siguiente. Mientras en Haití las autoridades no pueden detenerlos, en República Dominicana presumimos haber capturado a 2 de sus miembros. Pero la pregunta real es, ¿cuántos más ya habrán entrado y aún no han sido atrapados en territorio dominicano? Porque lo que estamos viendo en la frontera parece que es otra realidad. La frontera entre Haití y República Dominicana mide más de 376 kilómetros. De esos, apenas una parte está vigilada con muros, cámaras o militares, una pequeña parte. El resto, ¿qué son? Montes, ríos, caminos improvisados que se han convertido en puertas abiertas para el crimen. Residentes en Dajabón y en Montecristi lo repiten todos los días, pero nadie les hace caso. Cada semana ven a grupos de haitianos cruzando sin control. Muchos son migrantes buscando trabajo, pero entre ellos también se cuelan y se esconden los delincuentes. La propia policía fronteriza admite que existen redes de traficantes que cobran por miles de pesos para cruzar personas de forma ilegal. Y aquí está lo más alarmante de todo esto. Algunos de esos traficantes trabajan en complicidad con autoridades corruptas. O sea, no estamos hablando solamente de migración irregular aquí. Estamos hablando de bandas armadas que han usado esas rutas para moverse, para entrar y salir cuando les da la gana. Si 2 miembros de la 400 Mauoso fueron capturados, ¿cuántos otros habrán pasado sin ser vistos? O tal vez siendo vistos, más ignorados ante la gran cantidad de dinero que han entregado como complicidad. Los residentes lo dicen claro. Las pandillas aprovechan, oigan, los días de mercado binacional. Cuando miles de haitianos entran a comprar y a vender en Dajabón para mezclarse, aprovechan para mezclarse entre la multitud, porque ahí no hay control, no hay revisión, ahí no hay miedo. Y si el muro fronterizo que tanto se promociona y que tanto se vende como la panacea, hasta ahora es apenas una obra parcial, con tramos sin terminar y áreas fácilmente vulnerables, y solo un pequeño tramo. Un muro que sirve más para discurso político que para seguridad real. Hay una pregunta que yo creo que nosotros deberíamos hacérnosla, ¿Queremos seguir viendo
y viviendo con la ilusión de que estamos seguros, o vamos a enfrentar la realidad de que la frontera es un colador? Porque hace rato que mucha gente se ha dado cuenta de esto y al parecer las autoridades se han encargado de vendernos una historia que ya ni ellos mismos se las están creyendo. Miren algo, el 27 de febrero, yo lo recuerdo perfectamente, el 27 de febrero en su discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader declaró las bandas haitianas como terroristas. Y de hecho, hasta emitió un decreto. Entonces yo me pregunto, si las bandas haitianas están declaradas como terroristas, ¿por qué cuando son detenidas no son juzgadas en territorio dominicano? Y son trasladadas, pero mire la forma como son llevadas. Se ve un trato muy amigable, muy afable, que cualquiera hasta llega a pensar que eso no es una banda nada. Pero el gobierno presentó la entrega de esos dos pandilleros como si fuese un logro. La Dirección General de Migración, junto a Polifront, mostró a los detenidos esposados y los escoltó como si fuesen guardaespaldas de ellos hasta pasar el otro lado de la frontera. Sin embargo, la lectura que le damos a esa actitud es que nos están diciendo, miren cómo protegemos la seguridad nacional. Eso es un ejemplo de cómo ellos protegen la seguridad nacional. Pero esa narrativa es bastante peligrosa, porque en lugar de reconocer la vulnerabilidad de nuestra frontera, sencillamente nos quieren vender un show mediático como este. ¿Quién se atreve a decir la verdad? Que si entraron es porque los controles fallaron. Yo creo que eso es lo que tiene que preocupar aquí. Que si estaban aquí en territorio dominicano es porque alguien los ayudó. Y que la seguridad nacional no se mide para los delincuentes que se entregan, sino para los que nunca deberían haber entrado. El discurso oficial celebra con bombos y platillos la captura de dos delincuentes, bandidos porque pertenecen a una banda. Mientras, por la otra parte, ignoran la amenaza de los cientos que en este momento quizás pudieran estar cruzando y que cruzan y entran cuando les da la gana. Debería haber una preocupación sobre qué tan fácil fue para ellos entrar. Yo soy el ministro de Defensa y yo me estuviese preguntando qué falló. ¿Dónde estaban los militares que no se percataron de esa entrada? Y esa es de las que nos enteramos. Esas son de las que nos enteramos. Yo me estuviese preguntando, ¿quién se beneficia con su entrada? Porque a lo que el gobierno le llama triunfo a esta captura, en realidad, esto es una radiografía que revela que tenemos una frontera débil, pero que nadie ha querido admitirlo. Porque no es asunto de presumir que hay tantos militares, no es asunto de hacer un allante e ir y hacer un recorrido que graben las cámaras. No. La seguridad nacional no se presume, se demuestra. Y esta acción demuestra que aquí no hay seguridad nacional.
Porque los que viven en la frontera lo saben mejor que nadie. Para ellos, la noticia de que miembros de la 400 Mauoso estaban en territorio dominicano no fue una sorpresa. Incluso dicen ellos, nosotros lo hemos dicho, dice la gente ahí. Aquí entran todos los días, dicen ellos. Dicen ahí la gente que si pagan, los pasan así de fácil. Entonces, yo pienso que el miedo no debería ser una exageración, porque es que ya están aquí. Los residentes escuchan las noticias de Haití, donde hay barrios incendiados, secuestros masivos, balaceras interminables. Y ahora entonces sienten que esa violencia puede ser capaz de cruzar a sus casas, a sus hijos y a sus mercados. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar el día en que no sean 2, sino 20, 30, 40, 50, 100 miembros de la banda 400 Mauoso en territorio dominicano? ¿Qué pasará cuando las pandillas no crucen para esconderse, sino para operar desde territorio dominicano? Porque esto es el reflejo de que hay una sensación de abandono en la frontera. Los dominicanos que viven en Dajabón sienten que la primera línea de defensa de un país no los está protegiendo. Y por ahí de hecho anda un anuncio bastante populista del presidente de la República, Luis Abinader, donde dice: la patria comienza en la frontera. Si la patria comienza en la frontera, según esto que estamos viendo, señor presidente, la patria está perdida. Porque hoy hemos visto cómo la captura y entrega de 2 miembros de la banda 400 Mauoso, lejos de ser un triunfo, es la prueba más clara de una frontera vulnerable. El gobierno celebró la noticia, pero la realidad es que la seguridad nacional ya está comprometida. Si entraron 2, mañana entrarán más, porque la frontera sigue siendo porosa, porque los traficantes siguen cobrando, porque la corrupción en la frontera se sigue permitiendo. ¿Quién rayos es que gobierna en la frontera? ¿El Estado dominicano o las redes criminales que se enriquecen con cada cruce ilegal? Si no se toman medidas reales, una vigilancia real, porque tenemos tanta tecnología que yo no sé por qué no la usan. Se hablan de tantos controles que mencionarlos uno por uno duraríamos horas aquí en eso. Pero al final de todo, yo creo que lo que hace falta es que acaben con la corrupción ahí en la frontera. Porque el país, si no hacen eso, el país entero va a pagar las consecuencias de una infiltración criminal. Porque esto no es un llamado al miedo lo que estamos haciendo, es un llamado a la conciencia. Y nosotros tenemos que mirar más allá de los discursos oficiales y exigirle a las autoridades respuestas concretas y precisas.
Porque la seguridad nacional no se mide en ruedas de prensa, se mide en fronteras seguras, en ciudadanos protegidos, en un país que no permite que delincuentes internacionales crucen cuando les da la gana. La próxima vez que escuches al gobierno decir, hemos entregado a 2 pandilleros haitianos, recuerde esta verdad incómoda. Para entregarlos, primero tuvieron que entrar. Y cuando la frontera se rompe, la patria entera sangra por un lado. Eso es lo que está sucediendo en República Dominicana.